Muy bien, vamos a ver este pequeño desafío en el cual nos piden encontrar el perímetro y el área exactos del segmento que se muestra, el segmento de circunferencia que podemos ver aquí, dado que la medida del ángulo O, el ángulo central, es igual a 120 grados y AB mide 10 pulgadas. Pues bien, lo primero que vamos a notar en este caso es que la medida del ángulo que está en el vértice A es exactamente igual a la medida del ángulo que está en el vértice B, porque estos ángulos se oponen ambos a iguales longitudes porque son radios. Las longitudes de ese triángulo, tanto BO como OA, son radios y por esa razón A y B tienen igual medida. De esta manera, asignar las medidas, aquí tanto el ángulo que está en el vértice A como el ángulo que está en el vértice B, como 30 grados y 30 grados. A partir de aquí vamos a empezar a hacer otras, vamos a ver cómo determinamos otras de las dimensiones de los elementos que tenemos aquí para resolver lo que nos piden. Primero que todo, vamos a trazar una bisectriz desde el centro, de la circunferencia, y esa bisectriz la vamos a nombrar como OP. Vamos a nombrar este punto de aquí como P. Así vamos a tener la bisectriz OP como una premisa introducida. Ya a partir de ahí, vamos a notar que la medida del ángulo que está en BOP es igual a la medida del ángulo que está en POA. La medida del ángulo que está en BOP, o sea, este ángulo, es igual a la medida del ángulo que está en POA, porque lo que acabamos de trazar es una bisectriz, o sea, por 1, por esta razón. Bien, entonces continuamos. De ahí vamos a ver, además, que la medida del ángulo ODB es igual a 90 grados por el teorema fundamental del triángulo. Como tercer enunciado, tenemos que la medida del ángulo ODB, voy a nombrar a este punto aquí como D. Entonces, el ángulo ODB es igual a 90 grados por el teorema fundamental del triángulo. Este ángulo mide 30, este ángulo mide 60 porque es una bisectriz lo que yo he trazado, o sea, la mitad de 120, y por tanto este tiene que ser igual a 90 grados. Entonces aquí yo lo voy a poner, que el ángulo adyacente es lo mismo, ambos miden 90 grados. Vamos a continuar. Y de ahí también podemos decir que el ángulo ODA es igual a 90 grados, que es el ángulo en el cual acabo de anotar los 90 grados porque es el adyacente a él. Bien, entonces ya tenemos que empezar a ver las fórmulas que nos van a ayudar a conocer cuál es la medida del área y del perímetro en nuestro ejercicio. Y lo primero que vamos a ver es que el ángulo central que tenemos acá es igual a 120 grados, que convertido en radianes es igual a 1/3 de 2pi, porque es 2/3 de pi. Eso es 1/3 de la circunferencia completa. O sea, que el área del sector circular va a ser igual a 1/3 del área total de la circunferencia, o sea, 1/3 de pi por radio al cuadrado. Y también para el triángulo que tenemos aquí, triángulo OAB, su área va a ser igual a la base, que es 10, por la mitad del radio, que es la altura, y eso dividido entre 2. Esto va a ser igual a 5 medios por el radio. Todavía no conocemos el radio. Y la razón por la que la altura que vemos acá es igual a la mitad del radio es porque aquí tenemos el triángulo que se puede identificar como el triángulo 30, 60, 90. Y este triángulo, si lo consideramos como es la mitad del triángulo equilátero 60, 60, 60, de manera que este lado, al que se le pone el ángulo de 30, es la mitad de este lado y por tanto es igual a la mitad del radio. Ahora vamos aparte de eso, también debemos conocer la razón por la que debemos conocer el área del sector y el área del triángulo es para entonces conocer el área del segmento de circunferencia, porque va a ser precisamente el área del sector circular, que es completo, esto completo, menos el área del triángulo. Entonces, el área del segmento va a ser esto. Una vez conozcamos el radio, vamos a sustituir y vamos a encontrar lo que nos pide. Además del área, también el ejercicio nos pide el perímetro del segmento, que lo vamos a conseguir con esta formulita, porque sabemos que el perímetro es la suma de las longitudes. Entonces el perímetro va a ser igual a 10 pulgadas, que es esta medida, más esta medida, que es el arco de circunferencia, cuyo ángulo central es 120 grados. O sea, va a ser 10 por esta medida, y el arco es 2/3 de pi por el radio, porque 120 grados es 2/3 de pi, y eso multiplicado por el radio. Eso se va a magnificar cuán grande sea el radio. Ahora bien, para saber cuánto mide el radio, vamos a utilizar una propiedad de la trigonometría. Bueno, vamos a utilizar la trigonometría en nuestro triángulo, teniendo aquí un ángulo de 60, este ángulo de 60 grados. Vamos a encontrar, y aquí tenemos a R, el radio, vamos a resolver para la incógnita del radio. El seno de 60, que va a ser 5 puesto sobre hipotenusa, 5 sobre el radio, sabemos que es raíz de 3 sobre 2, porque el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. De esa manera, resolvemos para R, quedando que el radio es 10 sobre raíz de 3, o si lo queremos ver racionalizado, racionalizando el denominador, 10 raíz de 3 sobre 3. Ya tenemos lo que necesitamos para empezar a resolver. El área del segmento y el perímetro del segmento. Pues ya ahí simplemente lo que vamos a hacer es sustituir el valor de R, donde está acá, el valor de R, de la fórmula que hemos determinado, que nos va a funcionar para encontrar el área de este segmento de circunferencia. Entonces, sustituyendo y simplificando, vamos a ir simplificando las dos fracciones que tenemos acá, quedando 100 novenos, vamos a quedar con 100 novenos de pi, menos 50 sextos de raíz de 3, y como última simplificación vamos a dejarlo así ya, 100 novenos de pi, menos 25 tercios de raíz de 3. Ya a partir de ahí podemos trabajarlo. Y para el segmento vamos a sustituir el valor del radio, empezar a resolver, conociendo ya el valor del radio, vamos a tener 10 más 2/3 de pi por el radio, que es igual a 10 raíz de 3 sobre 3, lo estoy tomando en la forma racionalizada, y de ahí lo simplificamos a 10 más 20 pi raíz de 3
sobre 9. Entonces ya hasta aquí hemos resuelto el desafío matemático.